A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Buen día. Me acerco. El día de hoy vamos a tener una entrevista de veras muy interesante porque vamos a abordar con un especialista muy reconocido, el doctor Juan Esguirla Llanes, un tema que es extremadamente frecuente y de gran preocupación en el medio. Se trata básicamente de hablar de las anemias que tienen algunas causas, y esto vamos a dilucidar con el experto, con el especialista, que nos dejará conceptos muy claros y recomendaciones muy precisas para que nosotros podamos alertar el problema y consultar de manera oportuna para resolverlo. Al doctor Esguirla quiero preguntarle, ¿quién es usted? Cuéntenos algo de sus estudios, de su formación, de su experiencia, para que nuestro público esté enterado. Muchas gracias, doctor Ordóñez, por la invitación y un saludo a la audiencia. Mi nombre es Juan Esguirla, soy quiteño, estudié en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuve mi título de médico cirujano y de especialidad en medicina interna. Luego cursé estudios de especialidad en México de hematología. He trabajado como especialista hematólogo, especialista de la sangre y de bancos de sangre en el Andrade Marín, en Cruz Roja, y actualmente sigo trabajando privadamente en el Axis. He trabajado también en el Hospital Vos Andes, donde he prestado mis servicios dedicados única y exclusivamente a mi especialidad, que es la sangre. ¿Sí? Mire usted, vamos a tener una conversación con un especialista de larga trayectoria y dedicado única y exclusivamente a resolver problemas relacionados con la sangre. Por eso es que en primer término deseo preguntarle, en cuanto a la normalidad de estos componentes sanguíneos, ¿cuál es el comportamiento que tienen desde la etapa de recién nacido en los meses y años posteriores? Muy bien, sí. En realidad, la sangre está constituida por los elementos celulares, que son los glóbulos rojos que nos dan el oxígeno, los glóbulos blancos que nos defienden de las infecciones y las plaquetas que intervienen en la coagulación para que uno no se desangre. Y además una fracción líquida, que es donde están los factores de la coagulación. La sangre se empieza a formar ya en la etapa embrionaria a partir de la sexta semana en el hígado. También se forma en el vaso, y en el momento del nacimiento los elementos de la sangre son producidos en la médula ósea. La médula ósea es el órgano que está dentro de los huesos, y nosotros vemos siempre el huesito y ahí la médula. Ahí es donde se forman los elementos de la sangre. Sí, siempre repito en estos programas que la pediatría tiene unos ingredientes maravillosos que son el crecimiento y el desarrollo. Y el doctor Juanito nos acaba de mencionar cómo esta sangre empieza a formarse tempranamente en la vida intrauterina y cuál es el comportamiento que tiene, cuántos glóbulos rojos tiene el niño al nacer, cómo se va compensando todo esto a lo largo de la vida. Durante el embarazo, el niño está protegido en un ambiente del útero, protegido del ruido, protegido de las infecciones y por la placenta, y está en un medio líquido. El momento que nace el niño se hace una transición líquida, del líquido que está en el pulmón a
la respiración aérea. Entonces, como el niño está en el vientre materno, nace con una cifra de glóbulos rojos alta, lo que se, entre comillas, pues diríamos una sangre espesa, con un hematocrito, que es lo que mide el valor de los glóbulos rojos, de 17. Pero estos valores, en el transcurso de los días, al haber la transición respiratoria líquida a aérea, se va disminuyendo. A más de eso, el niño ya empieza a alimentarse, ya toma líquidos, empieza ya a ser alimentado, y eso hace que bajen los glóbulos rojos lenta y progresivamente, y por eso en medicina eso se le llama la enfermedad fisiológica o la anemia fisiológica del recién nacido, que es normal, que luego esos valores se estabilizan dependiendo de las reservas de hierro que tenga, porque hay que indicar que cuando la madre es muy anémica, sobre todo por deficiencia de hierro, pueden haber ciertas alteraciones en el niño. ¿Por qué? Porque el hierro es fundamental para la vida y sirve en el desarrollo neurológico, y los niños pueden nacer con ciertas alteraciones cognitivas, es decir, para el aprendizaje y el desarrollo, cuando la madre ha tenido una anemia durante su embarazo. Pero estas cifras del hematocrito varían un poco entre la ciudad de Quito y la de Guayaquil, por ejemplo, por la altura. ¿En qué medida se puede reconocer esto? Sí, en realidad los valores de los glóbulos rojos van a variar por la altura geográfica. Mucha gente dice que es por el calor o el clima. No, es la altura geográfica. A nivel del mar, siempre los niveles, como hay más oxígeno, los niveles de glóbulos rojos, de lo que se mide es el hematocrito y la hemoglobina, que son unos exámenes baratos y fáciles de realizar a cualquier nivel. Entonces, a nivel del mar, o en las zonas más bajas, como en el oriente, los niveles son más bajos. Es decir, que por ejemplo a ese nivel un hematocrito para el niño en la infancia preescolar va a ser de 11%. Pero conforme sube la altura geográfica, por ejemplo a Quito 2.800 metros o Tulcán, El Ángel, más de 3.000, los valores siempre son entre 0,5 a 1% más. Es decir, en la costa 11%, en la sierra 12%. Esto es fundamental entender, porque ahora se pueden hacer muchos exámenes de laboratorio y las cifras pueden variar, y las personas pueden de alguna manera preocuparse porque tienen variaciones que no se pueden explicar fácilmente cuando no hay este conocimiento de que la altura puede incidir en la presencia de una mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre, no solo de los niños, sino también de los adultos. Las anemias, Juanito, suelen presentarse a cualquier edad. Sí. En cualquier edad puede haber un niño con anemia, un recién nacido puede cursar con anemia, nacer con anemia o presentar anemia, aparte de la ya mencionada anemia fisiológica. Y sería importante entonces hacer un resumen de las causas y cómo podríamos clasificar las anemias desde esta etapa. Sí, en realidad las anemias puede ver desde el momento en que el niño nace. Por ejemplo, para tener una idea, diríamos que el glóbulo rojo es como una granadilla. Tiene una membrana que es roja, una membrana rígida que es redonda, y lo de adentro es el componente. Entonces, pueden haber anemias hereditarias, es decir, por herencia, que afectan a la membrana del glóbulo rojo. Como habíamos dicho, el ejemplo que hacemos, que se me ocurre, de una granadilla. Entonces la membrana del glóbulo rojo puede ser tan rígida que impide la circulación normal. Entonces estos glóbulos rojos son retirados de la circulación, y porque se altera la forma del glóbulo rojo, y a esto se le llama la esferocitosis hereditaria, porque los glóbulos rojos son como una bola de billar. En otras circunstancias son alargados, se llama la ovalocitosis.
Y hablando del interior, diríamos, como el ejemplo que puse, en el interior del glóbulo rojo existen ciertas enzimas y se está la hemoglobina, que es la que capta el oxígeno y le da el color a la sangre. Entonces pueden haber alteraciones genéticas hereditarias de la hemoglobina, y eso produce lo que se llama una anemia hemolítica, como la talasemia, que es una enfermedad en que los glóbulos rojos son tanto anormales, no están bien hemoglobinizados, no captan el hierro, y se ve más en individuos de la área italiana, griegos. Pero lo más llamativo y lo más importante en nuestro país es lo que se conoce con el nombre de la anemia falciforme o drepanocitosis, que es una enfermedad propia de la raza negra, en que hay una alteración de la hemoglobina del interior del glóbulo rojo por herencia. Entonces nosotros tenemos grandes poblaciones del chota, grandes poblaciones de esmeraldas que tienen o padecen de este cuadro de anemia falciforme, y que es hereditaria, y el niño, desde el nacimiento el niño tiene anemia, y que puede necesitar muchas veces tratamiento con transfusiones. La alimentación nos provee diariamente de todo lo que necesitamos para tener una vida saludable, pero hay ocasiones en que esta alimentación puede adolecer de ciertas deficiencias, y en esos casos podrían provocarse algunos problemas relacionados con la anemia. ¿Cuáles serían los ejemplos más típicos de esto que acabo de mencionar? Uno de los ejemplos típicos de anemia en la infancia y al nivel de todas las edades y mundial es la anemia por deficiencia de hierro. Es la más común. Y en los niños, pues, existen factores. Los factores más importantes es el nutricional. Y eso es debido a que la fuente de hierro en la naturaleza de fácil asimilación es la que se encuentra en la carne e hígado de res, de la carne roja. ¿Por qué? Porque tiene una similitud con nosotros. La forma química que se encuentra el hierro en la carne es una forma ferrosa, que es similar a nuestra sangre, de tal suerte que cuando se come, el niño, el adulto, la persona come carne, un pedazo que representa la palma de la mano, que es unas 4 onzas, inmediatamente llega al estómago, se desdobla, y enseguida pasa a la circulación y es utilizada. Y se ha demostrado en toda la bola del mundo, han hecho estudios en que aproximadamente el 20% del hierro que llega con la sangre, con la carne e hígado, es absorbido. Hay la creencia de que las verduras, los vegetales son los que solucionan el problema de la deficiencia de hierro. No voy a negar que no tienen hierro, sí tienen hierro, pero se han hecho estudios, el arroz, las verduras, etcétera, se absorbe solamente 1%. Y eso es debido a, como dije anteriormente, la forma química. En la carne es ferrosa, de fácil asimilación. En los vegetales es una forma química férrica. Y para que se transforme en la forma ferrosa, tiene que pasar varios procesos en la digestión, en el estómago, en el páncreas, en la bilis, en el hígado, y recién transformarse en la forma de asimilación. ¿Y qué podríamos comentar del asunto de los folatos, de la vitamina B12? Sí, otra cosa, antes de esto, la anemia por deficiencia de hierro generalmente es de tipo económico, prácticamente, porque muchas gentes no, económico, genético, por creencias, y en el área tropical por infestación parasitaria. Otro de los elementos, como me decía el doctor Ordóñez, que son importantes para la formación de glóbulos rojos es el ácido fólico. El ácido fólico sí se encuentra en los vegetales y en todo lo que es verduras, pero hay que tener en cuenta que el ácido fólico es termolábil. ¿Qué quiere decir eso? Que la cocción le acaba. Por eso el calor disminuye y hace que el ácido fólico desaparezca.
Por eso es que muchas veces la demasiada cocción de verduras ya no es útil, ya prácticamente uno está comiendo, como diríamos, de estopa. En esas condiciones, el ácido fólico debe mantenerse con una cocción al vapor o lo menos posible. Además, el ácido fólico sí está presente en las frutas, y eso es de fácil asimilación y es un buen aporte para la nutrición y la formación de glóbulos rojos. Otro de los factores necesarios para la formación de sangre y corrección de la anemia es la deficiencia de vitamina B12. Y otra vez, la vitamina B12 es producto de microorganismos y se encuentra únicamente en alimentos de origen animal, como por ejemplo la carne, huevos y el hígado de res. ¿Y qué podríamos hablar de la vitamina B12? ¿De qué modo incide esto en la formación sanguínea y en la producción de anemias? La vitamina B12 puede provocar una anemia muy importante, porque afecta la producción de las células sanguíneas a nivel de la médula ósea, y entonces, a más de la anemia, van a bajar la cifra de glóbulos blancos y predisponerse a ciertas infecciones, o también las plaquetas, y predisponer a sangrados. Esto hace también que haya alteraciones neurológicas, porque la vitamina B12 es fundamental para el cerebro y la formación de la mielina que está en el cerebro. Y entonces pacientes con deficiencia de B12 pueden tener manifestaciones muchas veces de falta de como amortiguamiento de las piernas, calambres, y claro, en casos extremos se ha visto pues ya en adultos que pueden provocarse ciertas afectaciones de tipo mental. Así, claro, debemos asegurar entonces que la alimentación es fundamental para lograr que los niños tengan una adecuada y suficiente formación de los elementos necesarios para su sangre y evitar las anemias, como hemos comentado. Ahora nos toca conversar algo acerca de la identificación. Como un médico joven, un médico general, como un pediatra, como la familia podría identificar a un niño que cursa con anemia. Por ejemplo, en el caso de la deficiencia de hierro, el primer signo que se puede ver y que es lo que le llama la atención a la madre es la palidez mucocutánea, es decir, palidez de la piel, de los labios, y el niño está pálido. En segundo lugar, los niños cuando tienen una deficiencia de hierro tienen un retardo en el crecimiento, tienen trastornos de aprendizaje, somnolencia, y son factores que tienen el gran decaimiento, debilidad, se vuelven intranquilos, y entonces ya se sospecha que tiene una anemia, sobre todo por el decaimiento, somnolencia, porque al menos el niño en la escuela tiene un rendimiento escolar y se duerme en clases, el profesor nos dice se duerme en clases, entonces esa ya es un dato muy importante e indicativo de anemia. El padre, el joven hermano, podría ayudar de alguna manera identificando esta palidez, pues la Organización Mundial de la Salud ha hablado de la palidez palmar. Pues sí. Entonces, mirando las palmas de las manos, si estas son muy pálidas, uno debería acudir en búsqueda de un examen para determinar si cursa o no cursa con anemia. ¿En qué otro sitio se podría buscar así la palidez para que nos oriente? Se ve la palidez también en el ojo. En el ojo muchas veces también hay popularmente la gente dice, me hago el ojo así y me veo muy blanco, muy pálido. Ese es un dato. Otro dato importante, pero claro, sobre todo en niños más grandecitos, se puede ver en la lengua, que la lengua se vuelve pálida. Y hay caída del cabello, también las uñas no crecen. Y otra cosa que es importante es lo que nosotros llamamos en medicina la pica. ¿Qué significa? Que el niño que tiene deficiencia de hierro empieza a comer tierra.
y la mamá, la familia se preocupa, dice, esta persona come tierra. Entonces ese ya es un dato indicativo de que el niño tiene anemia y la deficiencia de hierro es importante. Es muy frecuente la consulta por el hecho de que el niño come tierra, y ahora ya sabemos que una de las causas más frecuentes en nuestro medio es la deficiencia de hierro. ¿Qué tan frecuente es la anemia hemolítica del recién nacido, este problema que va unido al factor RH negativo de la madre, RH positivo del padre, y un niño que nace con el factor RH positivo? Sí, habría que partir desde un pensamiento que siempre existe, que las personas dicen que hay sangres buenas y sangres malas. No quiere decir que hay sangre. Toda la sangre es igual y la sangre es buena. En el caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido, lo que encontramos es que el niño presenta al nacimiento una anemia. Y esto es debido a que cuando la madre es RH negativo, forma anticuerpos, forma unas proteínas que atraviesan la placenta y destruyen a los glóbulos rojos del niño, porque estos glóbulos no tienen el RH. Entonces se destruyen los glóbulos rojos y de esta manera el niño nace con anemia. Y por otro lado, con la llamada ictericia neonatal, que es el color amarillento tanto de los ojos como de la piel. Y esto se debe a que aumenta la bilirrubina, porque hay una inmadurez del niño. El hígado es inmaduro y no puede procesar, metabolizar la bilirrubina. La enfermedad hemolítica del RH, del recién nacido, actualmente, como ya se conoce bastante sobre esto, los pediatras, los ginecólogos ya están sobre el anuncio de hacer estudios previos durante el embarazo a la madre para evitar que ella se sensibilice. ¿Qué significa la sensibilización? Forme anticuerpos que le vayan a destruir a los glóbulos rojos del niño. El evitar esta formación de glóbulos rojos se lo hace actualmente con la administración de una vacuna, que es la vacuna anti-RH, para evitar que la madre forme anticuerpos y así puede tener niños y el niño no tener problemas. Comercialmente conocida como Rogam. Rogam, sí. Bueno, esto solamente nos pone en alerta de la importancia que tiene el acudir tempranamente a un control prenatal en donde se pueda determinar, entre otras cosas, el grupo sanguíneo del papá y de la mamá, para que el ginecobstetra, el neonatólogo, el pediatra estén debidamente alertados de que puede ocurrir alguna novedad en el recién nacido en el caso de que él nazca con el factor RH positivo. Así, de manera sucinta, porque se nos ha acabado prácticamente el tiempo, ¿cómo deberíamos tratar una anemia ferropénica en nuestro medio? En nuestro medio, la anemia ferropénica, primero tratar en la alimentación, procurar que el niño coma carne, y eso a veces es bien difícil, sobre todo en los primeros años de vida. Existe en el mercado medicamentos de hierro, existen gotas, existen jarabes que deben darse, el pediatra, el neonatólogo ya conocen perfectamente bien las dosis que debe administrarse, teniendo en consideración que cuando comienza la dentición del niño, muchas veces las gotas, el jarabe, pueden pigmentar los dientes. Entonces siempre hay que administrar el hierro en ayunas o con el estómago vacío, porque el hierro con los alimentos desgraciadamente no se absorbe. Entonces cualquiera de los preparados que existen en el mercado son útiles, y entonces hay que dar un tiempo prudencial, porque no solamente hay que dar hasta corregir la anemia, porque muchas veces ya se le da un mes al niño, se ve que los datos están normales y se suspende. Hay que dar por lo menos unos 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque necesitamos corregir la anemia y repletar los depósitos corporales, porque nosotros tenemos almacenes de hierro.
en nuestro organismo, en el hígado, en el vaso, en el músculo y en la médula ósea. Entonces esos tienen que estar siempre llenos de hierro para satisfacer las necesidades diarias. No hemos alcanzado por la escasez de tiempo a resolver, a tratar los problemas de coagulación en la infancia, pero el doctor Esguisla nos acompañará en un próximo programa para hacerlo debidamente. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.